vamos a conversar con Juan Rivero Lasso, general en retiro del Ejército Peruano, exdirector del Servicio de Inteligencia del Ejército, y su hija, Marieta Rivero Guillén, abogada, quien además ha sido una gran defensora de una travesía, una lucha, una epopeya que ha tenido que sufrir la familia Lasso, la familia Rivero Lasso, simplemente en favor de la verdad. Que la verdad florezca, que la verdad prevalezca y que sea la verdad y no los sesgos políticos los que dicten la justicia. Buenos días a ambos. Muchas gracias por venir a Radio días, BTL. Señor. ¿Cómo está? Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un poquito más cerca a los micrófonos, si es que se pudiera. Sobre todo usted está muy bien, general. Bueno, su caso también sí tiene algo que ver en realidad con la coyuntura, porque, o para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, porque hay muchas cosas que suceden en el Perú y en el mundo que tal vez a veces nos confunden o nos quitan un poco la memoria, ¿no? En el caso del general Rivero Lasso, usted fue sentenciado ya en el año 93, pero recién en el año 2024 fue puesto en libertad, a pesar de que eran 31 años, ¿no? Es aritmética sencilla, del 93 al 2024 estamos hablando de 31 años, pero por alguna razón el Poder Judicial no reconocía que ya habían pasado los 25 años que eran suficientes para pedir su libertad. Si puede explicar, ya sea tú que eres abogado, usted general, un poco la situación, qué fue lo que pasó, por qué era que usted estaba, como bien ha dicho, secuestrado por el sistema penitenciario peruano. Bueno, una aclaración nomás. En cuanto a que efectivamente el año 94, yo fui sentenciado por el fuero militar. Claro. Pero fue puesto en una pena privativa, ya estaba privado de libertad. Pena privativa y estuve 18 meses en prisión, sí, de los 5 que me habían sentenciado, y en eso vino la amnistía que se dio el año 95. Uh-huh. Con eso salí. Pero varios años después, el 2001, cuando cambia el gobierno de Fujimori, empieza una persecución increíble contra nosotros, sobre todo contra los que luchamos contra el terrorismo. Entonces he estado detenido desde el 24 de marzo del 2001 hasta el 26 de diciembre del 2025. O sea, son 23 años. Del 2024, perdón. Del 2024. Sí. ¿No? O sea que en la segunda detención he tenido 23 años y 7 meses más o menos. Sí. Y en la primera 1 año y medio tengo 25 años y unos meses. Sí. La detención ha sido por 25 años. Claro, pero ha sido gracias, su libertad ha sido gracias al esfuerzo justamente que han hecho ustedes, porque si no hubiera sido por tu hija, que está acá al costado, y seguramente por muchos otros que han abogado por su causa, usted lamentablemente continuaría preso. Eso es seguro. ¿Por qué? ¿Por qué es así, Marieta? ¿Por qué el Poder Judicial no quería reconocer la libertad de tu padre? Gracias, Francisco, por la invitación. Y bueno, tratando de hacer un breve resumen del caso de mi padre. Sí. Mi padre es un caso emblemático de cómo el sistema judicial ha violentado todos los derechos humanos de un ser humano y no ha respetado el debido proceso. Mi padre, si bien es cierto, fue juzgado en el fuero militar, pero nunca le dieron ninguna responsabilidad penal por hechos de terceros, y solamente le pusieron un delito de negligencia. Posteriormente le vuelven a abrir esos mismos casos ya en el fuero civil el año 2001, cuando se lo llevan a las 3 de la mañana acusado de terrorista desde mi casa, porque aún no se habían abierto esos juicios. Desde ahí empieza la ilegalidad. ¿Por qué? Porque a mi padre le abren escalonadamente cada año un proceso distinto, todos con mandato de detención. Mi padre es el único ser humano en el mundo que ha permanecido 12 años y medio preso sin ninguna sentencia. A pesar de ello, en juicio, estos juicios escalonados, jamás se le demostró ninguna responsabilidad. Al contrario, el primer acusador, porque mi padre está en los juicios de Barrios Altos, Cantuta, todo lo relacionado al caso Cantuta y otros. Lamentablemente, casos muy lamentables. Pero durante todo el juicio los colaboradores eficaces, llámese de los que se han autodenominado Grupo Colina, han reconocido en juicio que jamás recibieron órdenes de mi padre ni que él participó en nada de esto. Sin embargo, ¿cuál era la intención? Y aquí es donde viene todo el sistema judicial. El IDL le propuso a mi padre, a sabiendas de que él no tenía responsabilidad,
se acercó al abogado de mi padre en aquella época a proponerle que mi padre acepte que en el ejército hubo una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos, e inmediatamente le iban a ayudar a salir en libertad, porque sabían que él no tenía responsabilidad, pero necesitaban de que él, como director de inteligencia del ejército, reconociera que en el ejército había habido una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos y acusara para arriba, hasta Fujimori. Sí. Ahora, ¿con qué poder podría el IDL facilitar la libertad de tu padre? Con todo, ¿Qué garantías le ofreció tu familia en ese sentido? con todo como hasta ahora lo han demostrado, el IDL, el poder que mi papi Sí. ha venido un poquito delicadito Un poquito de de salud. agüita. No, este cambio de clima nos afecta a todos. No pasa nada. Mil disculpas. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Casi no ven como esto. No, por supuesto. Agradecemos que incluso a pesar de los contratiempos esté usted acá. Ahí está con el vasito con agua, Ya. no pasa nada. Perfecto. Bueno, el IDL, Sí. como ya se ha demostrado luego en casos posteriores últimamente, hasta de corrupción, el IDL tiene un manejo sobre el Poder Judicial y Sí. sobre la Fiscalía directo. Tan es así que cuando hubo la reunión para proponerle eso a mi papá, que fue con el abogado de mi papá, llamó a Belino Guillén, al abogado del IDL, Antonio Salazar, que él es el que estaba haciendo la propuesta en nombre del IDL, y él contestó la llamada: sí, Abelino, no te preocupes, y estoy con el abogado del general Rivero haciéndole la propuesta. ¿Esto en qué año fue? Eso fue el año 2008, si no me equivoco, justo cuando estaba empezando el juicio a Fujimori. 2000, claro. 2009, porque mi papá ya tenía en ese momento 8 años preso sin ninguna sentencia. Entonces, obviamente, vieron un hombre que estaba sometido, encarcelado, y vieron el momento perfecto para chantajearlo, Claro. a pesar de que ellos sabían de que él no era responsable. De cierta manera eso es casi como tortura, porque Pero- es enclaustrarlo en contra del Poder Judicial, en contra de la justicia, para buscar que confiese algo que no le correspondía. Así es. Y los primeros colaboradores, o sea, todos los colaboradores, todos los coacusados han declarado en juicio que jamás recibieron órdenes de mi padre ni que él era responsable de ellos. Y entonces, como el Poder Judicial no ha tenido cómo sentenciarlo, le pusieron la famosa figura de autor mediato. Sí, ¿Eso qué quiere decir? Que por el cargo que él ocupaba tenía que haber sido responsable de los hechos de terceros. claro. Y ha sido un proceso tan violatorio que de los 7 procesos que le han abierto desde el 2001, solo han concluido recién 4. Aún faltan 3 más. O sea, son juicios eternos, como Sí. le están haciendo no solo a mi papá, a muchos militares que han luchado contra la subversión, que crean casos, crean testigos para perseguir eternamente, porque para sentenciar y perseguir a un militar no necesitas probar nada. Claro. Es Simplemente así. hay que victimizarse porque lamentablemente en el imaginario del peruano hay esta preconcepción de que los militares, que los miembros de Fuerzas Armadas y la policía son Así los es. malos. Uno Y que de los- pobrecitos son los terroristas, ¿no? Uno de los casos emblemáticos en los que también lo han procesado a mi padre injustamente es el caso de Pedro Wilca. Y ya lo han absuelto en primera instancia porque está demostrado y probado por declaraciones de todos los testigos Sí. que al señor Pedro Wilca lamentablemente lo asesinó en un quinto atentado. Sí. Sendero Luminoso. Claro. La Y dicho sea de esposa- paso, hay que mencionar, ¿no? Porque Indira Wilca y su familia cobraron plata del Estado peruano porque supuestamente había sido asesinado por el ejército peruano. Y esa plata nunca la devolvió, que son como $500,000, La ¿no? esposa de Pedro Wilca reconoció a los terroristas que lo asesinaron en la puerta de su casa. Sin embargo, años después, curiosamente, estas ONGs la captaron a esta señora, a esta familia, para que cambie su versión y sin que haya habido un juicio, porque como verá, ya en primera instancia el juicio a los supuestos responsables han sido absueltos. Y dentro de ellos lo ponen a mi papá también por haber sido un director de inteligencia del ejército. Sí. Entonces es una persecución interminable. Pero más allá de esto, cuando mi padre, a pesar de las sentencias injustas que ha tenido como autor mediato, le correspondía salir en libertad porque ya había cumplido la totalidad de la pena. Mi padre ha tenido 25 años de pena efectiva, más beneficios penitenciarios. Es como si hubiera cumplido una pena de más de 31 años Sí. de pena privativa de libertad. Y su máxima condena es de 25. Por lo tanto, estaba en un exceso de carcelería y secuestrado por la justicia. El Poder Judicial se negó una y otra vez a darle la razón. Por eso es que finalmente logramos
llegar, gracias a Dios, al Tribunal Constitucional y los magistrados del Tribunal Constitucional han corregido esta barbaridad porque a mi padre se le estaba aplicando retroactivamente leyes penales para, con lo que nos dijo el IDL, si tu padre no accede en esto, se va a morir en una cárcel y cualquier acción que él presente se la vamos a bloquear. Y lo cumplieron hasta el final, pero gracias a Dios la verdad y la justicia venció y tengo ahora a mi padre con vida, Sí. con salud, más o menos está tratando de recuperar la salud, pero está muy bien, gracias Sí, a sí, Dios. sí. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, que finalmente la justicia prevaleció, Entonces, la verdad salió a la luz. Siempre me preguntaban, Marieta, pero ¿por qué los militares en la cárcel y los terroristas libres? Porque hay todo un sistema estructurado por todas estas ONGs que tienen ideologías e intereses millonarios económicos para perseguir militares. Porque ellos no van a defender a una mujer maltratada o un niño violado. Ellos van solamente a este tipo de casos para poder tener un beneficio económico. Como yo digo, ellos son carroñeros de la sangre de los peruanos. Totalmente. Nosotros ¿no? vivimos una terrible guerra y los militares, nuestros héroes, salieron a defendernos. Exacto. Y son tratados de la manera más inhumana por la justicia y lo que hacen los jueces y fiscales es un delito, porque están prevaricando, aplicando delitos inexistentes, no respetando plazos. Ahora permíteme que me explaye, que viene el tema. Por supuesto, adelante. Todos los juicios a los militares los denominan lesa humanidad. La lesa humanidad es lo que cometió Hitler con los nazis. Exacto. Perdón, los nazis con los judíos. Un exterminio, un al margen de errores y excesos, no hubo una política ni una directiva para ir a ejecutar poblaciones enteras o arrasar. Y como yo digo siempre, y lo decimos con mi papá, la mayor prueba de que no hubo una política de exterminio y que no se puede estructurar un delito de lesa humanidad es que hubieron miles de terroristas presos vivos en las cárceles, incluido Abimael Guzmán. Y esos miles de terroristas presos vivos hoy en día gozan de salud y de libertad. Sí. Si hubiera habido un exterminio, no hubiera habido ni un solo terrorista vivo. Así es. Y esa es una patraña que quisieron que mi padre diga y él se negó porque era la verdad y él hubiera tenido que mentir para canjear su libertad. Sí. Y lo que nos dijo, hijita, yo no podría mirarlos a los ojos sabiendo que he canjeado mi libertad en base a una mentira. Y es lo que le hicieron pagar. Sí, así como el general Rivero Lazo todavía tiene procesos en contra. Por otra parte, Peter Cárdenas, el terrorista del MRTA, está libre en Suecia. Libre en Suecia gracias justamente a esta amnistía que floreció entre el 2000 y 2001, con García Sayán, con IDL detrás, y con estos caviares que se han metido en el poder desde hace 25 años y que están tergiversando la historia. Justamente sobre estos caviares y las ONGs tenemos una nota preparada que es el modus operandi de IDL. Cómo es que opera IDL, no solamente en el caso del general Rivero Lazo, sino en el caso de otros más, donde, como bien dice Marieta, abogada y además hija del general Rivero, siempre buscan atacar al Estado peruano, buscan victimizar al terrorista o al criminal y atacar al Estado peruano porque es más rentable, porque es más económico, porque le sale a cuenta. Nunca van a ir verdaderamente a la víctima, van a victimizar al criminal. Vamos con la nota. El Instituto de Defensa Legal, IDL, encabezado por Gustavo Gorriti, ha sido durante décadas una organización influyente en el medio legal y de derechos humanos en el Perú. Sin embargo, su accionar ha sido objetivo de severas críticas por sectores que acusan a la institución de actuar con una agenda política y de injerencia en organismos públicos clave. Uno de los puntos más controversiales del accionar del IDL es su insistente defensa de personas vinculadas al terrorismo, amparándose en presuntas vulneraciones al debido proceso. Si bien el respeto a los derechos fundamentales es un principio del Estado de Derecho, las acciones del IDL han sido interpretadas por diversos sectores como una estrategia sistemática para lograr la liberación
de condenados por terrorismo, particularmente vinculados a Sendero Luminoso. Además, revisando el parte policial, se confirma que las acciones de estos grupos no constituyen delito alguno. Ahora bien, Gerardo Saravia fue condenado en 1996 a 12 años de prisión por supuestos vínculos con el terrorismo. Víctimas de ello es el caso del general Juan Rivero Lasso, quien el 18 de diciembre el Tribunal Constitucional ordenó liberarlo al corregir el mal cálculo de su condena. La decisión tardía dejó preguntas sobre por qué estuvo tanto tiempo preso y qué pasó más en su caso. Sí, ha sido una injusticia tremenda que el general Rivero Lasso haya estado 25 años preso sin ninguna prueba contra él. Ha sido una venganza de la mafia caviar contra policías y militares que derrotaron al terrorismo. El general Rivero fue jefe de la DINTE entre 1991 y 1992 en plena lucha contra el terrorismo. En este contexto extremo, las Fuerzas Armadas enfrentaron a grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué pasa cuando la justicia desprotege a quienes defendieron el país? ¿Hasta dónde puede llegar esa injusticia? Fue chantajeado, extorsionado por ONGs para que acuse a Alberto Fujimori. Como el general se negó a hacer eso, se negó a mentir, solamente dijo la verdad. Se tomaron represalias contra él y lo han tenido encarcelado, abriéndole un proceso tras otro durante todo este tiempo, 25 años. Esta distorsión injusta de la verdad destruye la justicia y silencia a las verdaderas víctimas. ¿Desde cuándo proteger y premiar a terroristas es un derecho? Denunciamos que el mismo IDL, esta ONG que libera terroristas día a día y que les ha logrado sacar inclusive cabecillas sanguinarios en libertad con indemnizaciones del Estado, justamente por supuestamente no haber tenido un debido proceso. Otra línea de acción que ha generado fuerte controversia es la influencia del IDL en el sistema de justicia, particularmente en el Ministerio Público. A través de su portal IDL Reporteros y la colaboración con fiscales y jueces afines, el organismo ha sido acusado de inferir en procesos internos del Ministerio Público y de presionar decisiones clave, especialmente durante los últimos años de investigaciones por corrupción, como el caso Lavallato. Algunos críticos señalan que el IDL no solo informa, sino construye narrativas para incidir políticamente en la opinión pública y las decisiones judiciales. Ejemplo de ello es el papel protagónico del IDL en las filtraciones de audios que desembocaron en la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura en 2018, o sus ataques sistemáticos a fiscales y jueces considerados incómodos para su agenda. Muchas gracias, Kenia Ramos, reportera de Betel, por esta importante nota que plasma un poco el modus operandi de IDL, del señor Gustavo Gorriti. Estamos conversando con el general Rivero Lasso, general en retiro del Ejército Peruano, exdirector del Servicio de Inteligencia del Ejército, y con su hija, Marieta Rivero Guillén, quien también es abogada. Mencionaban ustedes justamente el caso de que el señor Gustavo Gorriti te había ofrecido a usted, general, prácticamente mentir por su libertad. Y vemos cómo esta nota también plasma que esa es parte de su modus operandi, ¿no? Que busca perseguir a aquellos a quienes deberíamos honrar, porque el trabajo de IDL lamentablemente ha trascendido el periodismo y se ha convertido casi como que en la cultura popular, tener un odio a priori hacia la policía, hacia los miembros del ejército, y tratar de victimizar y justificar las acciones terroríficas ocasionadas por los grupos terroristas de los 80s y 90s, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que IDL continúa teniendo cierto arraigo popular? Porque acá, por supuesto, que le damos con palo, porque acá creemos en la justicia y no le tememos a la corrección política, pero otros medios de comunicación temen, ¿no? No atacan a Gorriti, no atacan a IDL, es casi como si fuera un semidios intocable. ¿Por qué tienen esa impunidad el señor Gustavo Gorriti? Sí. Bueno, hay varias cosas ahí.
Primero, tengo la seguridad, sin poderla probar en este momento, que ellos tienen una gran cantidad de informaciones sobre mucha gente. O sea, que son extorsionadores prácticamente. Me parece que fuera eso, porque no hay otra forma. Un día al señor Gorriti le preguntan sobre un fiscal supremo, creo que el fiscal Villena, antes que lo nombraran fiscal de la Nación. Y le dijeron, el fiscal Villena está haciendo... Bueno, a ese fiscal yo en 3 horas me lo traigo abajo. ¿Quién puede afirmar una cosa así? Claro. Alguien que tiene ahí en la mano algo, Sí. ¿no? Y por eso es que está pasando tantas cosas, ¿no? Ahora, y me parece que esa información incluso debe haber salido de la parte de intervención legal de los teléfonos. Pero alguien que ha trabajado mal ha acumulado información, Sí. ¿no? Me está llegando información, por eso yo solamente he dicho esto como una suposición. Claro, una teoría, pero Una que, teoría, que seguramente no se aleja la porque verdad. no hay otra explicación para que todo el mundo le haga caso. Mire, cuando fue un fiscal a hacer una diligencia en IDL, se dio el lujo de llamar al fiscal de la Nación, al señor Sánchez, ¿no? Y lo hicieron sacar corriendo al fiscal, con amenazas todavía. O sea, interrumpió por pedido del señor Gorriti, o sea, tiene una fuerza increíble. Y yo creo que nadie tiene fuerza así nomás. Yo soy Sí. de inteligencia y sé ¿Cómo operan estas personas? que inteligencia, tener información es tener poder, ¿no? Entonces, es lo que puede explicar. Es lo que puede explicar, ¿no? Y es pertinente justamente mencionar el caso de Gustavo Gorriti del IDL, porque la pugna que se vive en este momento, donde la señora ex fiscal de la Nación, Dila Espinosa, está enquistada, se ha acorralado en el Ministerio Público, eso ha sido evidentemente orquestado por el señor Gustavo Gorriti, quien se ha personado a la vigilia el día lunes en la noche, a pesar de que dijo hace no mucho que él no puede apersonarse a eventos donde haya personas porque está delicado de la salud y se puede morir. O sea, se puede morir si va a la fiscalía, pero no se va a morir si va a una vigilia nocturna en la Fiscalía de la Nación. Y quiero leerte un tuit porque a mí me preocupa bastante que el señor sea tan amedrantador. Dice el comunicado de IDL del día junio 16. Patricia Benavides pretende asumir a la fuerza el cargo del fiscal de la Nación. El IDL rechaza este hecho sin precedentes y tomará las acciones legales correspondientes. ¿Quién se cree que es este señor? ¿Quién se cree que es IDL? Y he tenido que guardarme los adjetivos peyorativos que me gustaría atribuirle por honor y por respeto a mi audiencia. Pero ¿quién se cree este señor? ¿Qué es? Francisco, si me permites, algo que a mí sí me consta y que yo puedo dar fe es de todos estos años que yo he luchado en el Poder Judicial, en la Fiscalía, para tratar de alcanzar justicia a mi papá. Quienes vivían, prácticamente parecía que tuvieran una oficina en el Poder Judicial, eran los miembros del IDL. Sí. Rivera, Gloria Cano y compañía, enquistados, y si tuvieras la familiaridad que tienen con los jueces, con los fiscales, parecen amigos íntimos, parecen parte de. Claro. Ellos viven ahí. Si alguien hiciera una investigación de cómo se relacionan con ellos, además de que es de conocimiento público, que ellos, el IDL, financian viajes, maestrías, cursos, capacitaciones al Poder Judicial, a la Fiscalía, mueven millones, cientos de millones de dólares que ellos reciben Sí. del extranjero para eso. Por lo tanto, no resiste mucho análisis de que hay de por Sí. medio intereses económicos, y luego ellos se ponen como parte civil en los juicios. Entonces, ¿de qué imparcialidad hablamos? Absolutamente. Y por otro lado, yo he hablado con jueces supremos que me lo han dicho directamente, cuando yo les he dicho, por favor, ¿por qué no hacen justicia? Si ustedes saben que acá no hay nada, esto es ilegal lo que se está haciendo, corríjanlo. No, me dijo, las ONGs y el IDL nos aplastan. Será para que no ascendamos, nos arruinan las carreras, les tienen terror, porque como verá ahorita en la Fiscalía hay un grupo que se ha atrincherado. Sí. Entonces, estas personas captadas por el IDL, por intereses, por ideología y por intereses económicos, si Sí. tú no estás y resuelves como ellos quieren, simplemente no te dejan ascender, te destituyen. Es una mafia, están enquistados ahí. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a regresar justamente conversando con padre e hija
acerca no solamente del caso del general Rivero Lasso, sino también de el arraigo, el poder que tiene IDL, que es una ONG presuntamente a favor de derechos humanos, presuntamente una ONG social, pero que en la práctica vamos conociendo cada vez más la importancia que tiene en diferentes organismos gubernamentales y sobre todo en el sistema judicial. Pero quiero dejar la pregunta a ustedes que nos están escuchando y lo están viendo. Pueden escribirnos al 947-246-545. ¿Creen ustedes que el señor Gustavo Gorriti o IDL manejan el Ministerio Público? Si es así, escríbanos y denos su opinión. Vamos a comentarla justamente con nuestros invitados. Una pequeña pausa y regresamos con el general Rivero Lasso y su hija Marieta Rivero. Bien, estamos al aire y la conversación estaba muy amena, muy interesante justamente con nuestros invitados, al punto en que me distraje brevemente y no pude reconocer la cámara que ya estaba grabando. Bueno, estamos conversando con el general Juan Rivero Lasso, general en retiro del Ejército Peruano, exdirector del Servicio de Inteligencia del Ejército, y con Marieta Rivero Guillén, su hija y también abogada. Una pregunta se me quedó. ¿Tú estudiaste Derecho un poco por el caso de tu papá? ¿Eso fue lo que te motivó, digamos, profesionalmente? Yo estudié, bueno, por todo esto, lamentablemente por temas económicos tuve que dejarlo por un buen tiempo. Y de hecho estoy recién por graduarme. Estoy justo llevando los últimos cursos de la universidad. Nunca es tarde y aparte creo que ya Sí. con la experiencia que has tenido vas a poder sobresalir significativamente, porque muchos estudiantes de Derecho nunca han tenido la experiencia, nunca han tenido la práctica y estar justamente, vivir en carne y hueso lo que tú has tenido que vivir, ¿no? Sí. Ahora, estábamos conversando en la pausa, mencionaba usted, general, que directamente no ha tenido una relación con Gustavo Gorriti, pero fue a través de un emisario quien llevó este mensaje de prácticamente extorsión, ¿no? Le ofreció mentir a cambio de la libertad. Y la pregunta que nos estábamos dibujando, también con la audiencia, quien puede participar con el 947-246-545, es ¿qué tipo de poder puede tener el señor Gustavo Gorriti o el IDL para poder ofrecer esos canjes de libertad? ¿Qué tipo de poder puede tener el señor Gustavo Gorriti para estar justamente detrás de cada movimiento de la Fiscalía? ¿Qué está pasando? Bueno, aparte de las cosas que mencioné anteriormente, también el IDL es uno de sus ingresos. Da clases a diferentes sitios, incluso creo que universidades, sobre el tema de derechos humanos. Y les ha dado clases a todos los fiscales y todos los jueces que han participado en la lucha contra, o en los delitos contra los delitos humanos, derechos humanos. Entonces, si yo lo preparo a uno y después voy a litigar con ese juez, tengo una ventaja tremenda, ¿no? Aparte, como dijo mi hija, les han pagado becas, conferencias en el extranjero, viajes a jueces y fiscales. Y tal vez entonces incluso esos más. Jueces y fiscales ya están comprometidos. Claro. Porque prácticamente están recibiendo algo por adelantado, ¿no? Recordemos además que los paladines de la justicia, los fiscales del caso Lavajato, señor Rafael Vélez y José Domingo Pérez, tienen un evidente desbalance patrimonial que nadie quiere insistir, ¿no? El señor José Domingo Pérez gana un sueldo alto para el promedio de los peruanos, pero no lo suficiente alto como para poder comprarse un carro de $100.000. Y la gente lo deja pasar, ¿no? Los medios de comunicación no se meten con él porque como representa los intereses de la mayoría de medios tradicionales. Y el otro señor Rafael Vela tiene un caserón también, con piscina renovada, con porcelana china y con todas las parafernalias y ostentosas que podrían existir, y nadie lo menciona. ¿Qué será, no? ¿De dónde vendrá ese dinero? ¿De dónde vendrá esa cercanía que tiene con el señor Gustavo Gorriti, quien parece ser la representación de la justicia, que debería ser presuntamente la imparcialidad? Y no es la imparcialidad, sino es la conciencia del señor Gustavo Gorriti quien decide qué cosa es correcto, qué cosa no, y por dónde se debe ir, por dónde no. ¿Cuántas cosas se ha hablado del señor Gorriti? ¿Cuántos procesos tiene en este momento? Sí. Creo que no tiene ninguno. Claro. O si le han abierto uno, ahí está. Recordemos en el caso de la señora Patricia Benavides, que va a estar más adelante con Fabricio Escajadío. Fue suspendida ella por un dicho del señor Jaime Villanueva en un chat. El mismo chat mencionaba al señor Gustavo Gorriti. Y cuando lo tocan a él, no se puede tocar. Está mintiendo. Está mintiendo, ahí está mintiendo, ¿no? O ahí no está corroborado. Ahí no está corroborado. Eso ahí no hay que hacer caso, hay que echar tierrita nomás, porque no hay personas muy interesadas, ¿no? O tal vez con mucho miedo de lo que el señor Gustavo Gorriti pueda decir. ¿Será miedo? ¿Será convicción? Bueno, si alguien tiene la conciencia sucia va a tener miedo. Y si le han hecho saber que saben de algo que ha hecho, peor. Sí.
peor. Y Esa puede ser una de las explicaciones. yo de verdad pienso que en el Poder Judicial y en la Fiscalía todavía hay personas probas Sí. y personas decentes. Y desde aquí permíteme hacer un llamado a esas personas Ujú. para que no tengan miedo y que denuncien, porque algo tiene que suceder para que finalmente todos los peruanos, porque uno no está libre de caer en un proceso judicial, Sí. y lo que uno debería de tener es justicia, y con un sistema captado por intereses no tenemos garantizado una verdadera justicia, ¿no? Ujú. Y se pueden cometer barbaridades como la que se ha cometido con mi padre Ujú. y como se sigue cometiendo con mucha gente. Sí. Actualmente, permíteme retomar el tema de nuestras Fuerzas Armadas y Policía, que son víctimas de este sistema que ideologizado y por intereses económicos, que ellos son el caballito de batalla de este tipo de casos, y ellos son los grandes responsables, el IDL y todo el sistema judicial parcializado, de la actual inseguridad ciudadana que vivimos. Ujú. No va a haber un militar, no va a haber un policía que vaya a arriesgar su vida el día de hoy por defendernos, porque ya vemos cómo terminan, encarcelados, con sus carreras arruinadas, sin recursos para defenderse. Ujú. Entonces, ¿qué le pedimos cómo pedimos seguridad ciudadana cuando los grandes responsables son estas ONGs, el IDL, que se ha dedicado a liberar a terroristas, que es muy probable que muchos de esos terroristas que ellos han liberado puedan estar involucrados en estas bandas de extorsionadores, porque la manera de actuar es exactamente como actuaba el terrorismo. Exactamente, ¿no? Es generando este pavor permanente Se en la puede población. decir que la inseguridad ahora Ujú. es el nuevo terrorismo. Es el nuevo terrorismo. Pero lo que está pasando también, mucha gente de buena intención dan ideas para ver cómo combatir esto. Y dan varias ideas que son buenas. Pero yo siempre digo, ninguna idea, por más brillante que sea, va a tener éxito si no se pone la primera piedra, la condición fundamental para combatir el crimen. Ujú. Y para mí, la condición fundamental es darle todo el respaldo legal y político a la policía y a la Fuerza Armada. De acuerdo. Porque si no va a suceder lo que ha sucedido conmigo y con muchos. Sobre ese tema, el Congreso ha aprobado una ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que lucharon contra el terrorismo. Porque efectivamente su caso no es el único, hay muchísimos más que no se conocen tanto como los casos de los que se victimizan y que denuncian al Estado peruano, ¿no? Pero es verdaderamente una pena porque incluso la gente que habla de terrorismo de Estado y demás sandeces, que acá no respetamos porque nos parecen incongruentes, tienen la libertad para hablar sandeces gracias a la vida que dieron los miembros de las Fuerzas Armadas. Esa libertad de expresión que tienen el día de hoy, la razón por la cual no estamos bajo el yugo de un Estado terrorista, senderista, es gracias a la vida que dieron los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Y qué desagradecida puede ser la historia a veces con los peruanos de bien, ¿no? Qué desagradecida. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años, creen ustedes, para que lamentablemente se haya tergiversado la historia de lo que realmente pasó? Pasó eso, sobre todo al principio no, porque se tuvo todo el respaldo del gobierno de los 90, tanto que incluso el Congreso también sacó una ley de amnistía para cerrar el enfrentamiento por el terrorismo. Y siempre se quejan de que esas leyes son de impunidad. ¿Cómo que impunidad? El gobierno de Fujimori también dio indultos humanitarios a los terroristas. Formó una comisión de indulto formada por el defensor del pueblo, el señor Sánchez de Noriega, creo, si no me acuerdo bien su nombre, y un padre francés, el padre Lancier, que era un hombre que hacía su vida pastoral en las cárceles. Y esos señores recomendaron a cientos, estudiaban los casos de los terroristas, y la idea era sacar a aquellos que de repente les habían condenado muy fuerte, que no estaba tan claro el caso, entonces recomendaban el indulto. Entonces en el gobierno de Fujimori se han indultado a cientos de terroristas, ¿no? Y cuando a nosotros nos amnistían, ahora, al principio nadie reclamó. Sí. El 95, ni el Congreso, ni IDL, ni ninguna ONG
ni la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana. Claro, esa Nadie. comisión, esa corte está ¿Por qué han tirada para reclamado otro lado, después? Porque subieron al poder y desde ahí comenzaron a ajustar a los militares y a los policías. ¿no? Sí. Eso es lo que ha pasado. Ahora, vimos, por ejemplo, en la nota que proyectamos hace unos instantes, el congresista Rospigliosi, que siempre ha sido bastante frontal con la ayuda justamente, o con la lucha contra el terrorismo, ¿no? Bueno, no pocos, sí hay bastantes congresistas, o por lo menos varios, que son bastante frontales y asertivos con el tema. Pero ¿han recibido ustedes algún apoyo o conversación con otros congresistas que han estado abogando por su causa Bueno, en el transcurso de los años? en el transcurso de los años yo he intentado a varios, incluso congresistas que eran militares, pero la mayor parte en ese tiempo me mandaban decir que no conseguían apoyo. ¿Apoyo de qué? Apoyo dentro del Congreso para sacar normas ya. que nos ayuden. ¿Te cuenta? Sí. Había un rechazo casi total. Sí. Ahora, lo del congresista Rospigliosi para mí es un caso extraordinario. Ujú. Yo lo conocí al señor el año, mejor dicho, lo vi personalmente el año 2014. Yo estaba en un juicio y a él lo llevaron como testigo porque había sido ministro del Interior cuando capturaron a unos que estaban acusados. Y al entrar el señor saluda a todos, nos mira a los acusados y me ve a mí y se acerca a saludarme. Yo no sabía que me reconocía. Me paré, me dijo, general, me dijo, ¿todavía sigue usted detenido? Sí, le digo, la justicia no camina, le dije. Me dijo, qué barbaridad, qué tal abuso, me solidarizo con usted. Eso me dijo esa vez. ¿Y por qué dijo eso? Porque el año anterior, el 2013, mi familia estaba haciendo con mis amigos, con mucha gente que nos apoyó, plantones en el Congreso, plantones en todo eso, porque yo estaba ya con 12 años y 5 meses preso sin ninguna sentencia. Con prisión O sea, preventiva. y con prisiones preventivas, que es un abuso completo. Sí. Entonces, él, cuando me ve un año después, se sorprendió que todavía siga preso. Más se sorprendió ahora último cuando ve una de las declaraciones de mi hija. Él acababa de entrar al Congreso, Sí. ¿no? Entonces, invitó a mi esposa y a mi hija, han ido a conversar con él. Sí. Yo le envié incluso yo tenía un estudio hecho por mí sobre la lesa humanidad. Y por qué razones, entonces, con toda su fundamentación de que acá habían aplicado un delito que no existía en el código, por lo tanto era ilegal, todo. Sí. Que nos ha dado la razón esta última ley 32.107, que aclara el tema de lesa humanidad. Bueno, lo importante... Entonces, el señor comenzó a trabajar. Por supuesto, lo ayudaron varios congresistas militares también, el almirante Cueto, el almirante Montoya, todo. Y lograron sacar esa ley aclarando el delito de lesa humanidad. Sí. Y ellos siguen trabajando para poder lograr la libertad de todos los que todavía siguen presos. No, y además hay que recordar que la libertad se defiende todos los días, porque incluso con una ley, si es que no se defiende constantemente, va a venir el enemigo a tratar de continuar criminalizándolos a ustedes. Francisco, y ante tu pregunta también, o sea, desde ese día, por primera vez sentimos que una autoridad volteó a darnos la mano, que fue el congresista Rospigliosi, y a comprometerse y a estar al pendiente y ver las acciones que se podía hacer para ayudar a mi papá, y no solo a mi papá, sino a todos los militares que están en la misma estaban en la misma situación y que están actualmente. Sí. Por eso es que tocando este tema es importantísimo, porque el día de mañana en el Tribunal Constitucional es la audiencia pública para determinar que la ley que se ha dado sobre los alcances de la lesa humanidad es completamente constitucional. Actualmente hay una ley que aclara perfectamente desde cuándo se puede juzgar a alguien en el Perú por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, jueces y fiscales están aplicando la ley retroactivamente. Todos los juicios que están abiertos ahorita a militares y policías que lucharon contra la subversión, les han puesto el título de lesa humanidad para que no prescriban. Sin embargo, a los terroristas prescriben sus casos y los jueces como San Martín y otros dicen, sí, si bien es cierto el terrorista ha cometido delitos, pero ya su caso ha prescrito, ya no lo puedo juzgar, lo dejan en libertad. Pero pasa lo mismo con un militar y le dicen, no, es lesa humanidad, y un militar puede estar 20, 30, 40 años juzgado sin ninguna sentencia, con un acto de tortura.
solamente denominando así. Y esta ley lo que hace es aclarar la aplicación y con esto se acabarían los juicios para todos los militares. Sí. Así que es importantísima la resolución. Desde acá hago un llamado a la presidenta del Tribunal Constitucional y a los miembros del Tribunal Constitucional, que es una ley perfectamente legal, porque solamente es un tema de principio de legalidad. Qué lamentable que seamos un país donde no defendemos, no protegemos a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la policía, porque necesitamos unas fuerzas del orden para restaurarlo cuando ha sido quebrado. ¿Y cómo podemos incentivar a los jóvenes que desean tener una carrera en una de esas nobles instituciones si es que les estamos enseñando con el ejemplo el constante maltrato y el escrutinio político y el escrutinio de los criminales que buscan victimizarse ellos en contra de los nobles miembros de las Fuerzas Armadas? Quiero agradecerles a ambos por acompañarnos esta mañana en Radio Betel. Ha sido un honor conocerlo, general. Muchas Marita, gracias. te felicito por el ímpetu que has tenido en los últimos años defendiendo una noble causa. Esperemos que todos los juicios que tiene tu padre puedan terminarse una vez y que no solamente sus casos, general, sino sé que hay muchas personas como ustedes y quiero decirles que siempre cuentan con las puertas de Betel para hablar con la verdad. Bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir.